Mira, ayer la sala del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, donde la jueza Cristina Cabello se turnaba con el ministro Bonmesón para leer el veredicto, estaba repleta. A Gustavo Gatica lo acompañaba la senadora Campillay y a Claudio Crespo, el ex candidato a la presidencia de la República, Johannes Kaiser. No tengamos una idea como de la brecha que había entre quienes acompañaban a los actores de este juicio. Después de todo se trataba de un juicio emblemático, quizás el más de aquellos derivados del estallido social. ¿Después del de Fernando Campillay? Sí, probablemente, sí. Y capaz que más. Sí. Y capaz que más. La Fiscalía acusaba a Crespo de un presunto delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y gravísimas. Y el juicio busca establecer la responsabilidad del acusado a quien le atribuye la comisión del ilícito en forma exclusiva. El disparo con la consecuencia que provoca la ceguera total de Gustavo Gatica. Esto es importante porque en el veredicto ayer la jueza dejó establecido este no es un juicio a carabineros, no es un juicio a la acción de carabineros durante el estallido. Hay otros juicios que van en paralelo, que están por otro lado. Quiero decir, nosotros tuvimos a Gustavo Gatica, que lo entrevistamos en Conexión. La semana pasada, ¿no? Sí. Exactamente, y él también dice que para él esto no es un juicio a carabineros, es un juicio a Claudio Crespo. Exacto, y eso lo dejó muy claro ayer la jueza al leer el veredicto. ¿Y qué ocurrió? Por una parte, los jueces señalaron que la evidencia audiovisual, y en eso fueron muy detallistas, fue contundente para confirmar que los disparos que hirieron a Gustavo Gatica, en ese tiempo con 22 años, salieron de la escopeta antidisturbio del exteniente coronel Crespo. Recordemos que Crespo había negado aquello, dejando en la duda de que podían ser otros dos carabineros que esa tarde del 8 de noviembre del 2019 se encontraban en el lugar, los alrededores de la Plaza Italia, quienes podían haber sido los autores de esos disparos. Esto ayer se aclara. El 10 de abril del 2023, recordemos, la ley 21.560 se modificó ciertos textos legales para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile, que añade como requisito para dar por acreditado un delito haber incumplido los reglamentos respectivos. Un delito de funcionario, un delito de carabineros, de Gendarmería. Claro. Sí. Eso lo añade esa ley. Que es la ley Naín Retamal. Que es la ley Naín Retamal y que se usa de forma retroactiva aplicando la norma penal más favorable para el acusado, el principio pro reo, ¿no es cierto? Muy simple. Que es un principio judicial. Sí, que se aplica a todo. Histórico, digamos. Sí, y que se aplica a todo. A todo. Muy simple. Para poder acreditar el delito de apremios ilegítimos, que era por lo que acusaba la Fiscalía, después de la ley Naín Retamal es necesario cumplir con más requisitos, o sea, el estándar es más exigente. El veredicto señala, el de ayer, que la ley, conocida como Naín Retamal, tuvo por objeto dar mayor certeza al actuar policial, establecer parámetros claros sobre el uso de la fuerza y evitar que funcionarios que actúan conforme a protocolos y reglamentos sean sometidos a responsabilidad penal. La cita la ley, la jueza en el veredicto de ayer. Entonces, a la luz de esta interpretación, para el tribunal, la respuesta de Crespo, disparar su escopeta antidisturbio en dirección de los manifestantes, estaba plenamente justificada al amparo de la normativa vigente. Al amparo de los hechos, de lo que estaba sucediendo, la jueza también describe la violencia con que estaban actuando los manifestantes, y entre ellos identifica a Gustavo Gatica, pero también dice que la respuesta, con todos los detalles que sabemos, que hubo que usar la escopeta antidisturbios porque el zorrillo no estaba, porque el guanaco no estaba, etcétera. Porque o sea, ya no les quedaba más. No le quedaba más. O sea, era como lo que venía en la escala, digamos, de respuesta más dura de parte de Carabineros.
¿Y cuáles son los 3 requisitos requeridos para que se configure la legítima defensa? Y esto también lo dice el veredicto. El tribunal señala, 1, que exista una agresión ilegítima actual y potencialmente letal. Y esa sería la manifestación. Claro, porque estaban tirando piedras. Claro, estaban tirando piedras. Y bombas molotov. incendiarias. 3 bombas molotov. Cócteles molotov. Claro. 2, dice una necesidad racional del medio empleado. Se refiere a la proporcionalidad en el uso de la fuerza, ¿no? Que es lo que va a estar, creo yo, en discusión. Y 3, falta de provocación, es decir, que Carabineros no asusó a los manifestantes a actuar de una forma más violenta. Este tribunal concluye, dice el veredicto, que la conducta de los acusados se encuentra amparada por la causal de justificación. O sea, se justifica. Se justifica. Ahora, no usa la ley Naín Retamal para justificarla. No usa la ley Naín Retamal para justificarla, yo te escuché en la mañana, pero sí la cita la ley Naín Retamal para yo creo que la cita es la que armó la controversia. Claro. En el Congreso, sobre todo. O sea, Fabiola Campillay salió del tribunal indignada diciendo que todo era culpa, ¿cómo aprobaron esta ley? Que todo era culpa de Boric. Eso es lo que dijo. Claro. Ahora, la sentencia, que es el fallo completo, donde se explica de qué forma se valoraron cada una de las pruebas, estará lista en mayo. Entonces, recién ahí la Fiscalía va a poder presentar un recurso de nulidad que podría basarse, entre otros, en los siguientes argumentos. Por ejemplo, que consideren que existe un razonamiento incorrecto para establecer los hechos. Por ejemplo, que se haya valorado mal una prueba. Y aquí voy a dar un ejemplo, que esto es un ejemplo que se me ocurre que va a utilizar la Fiscalía luego de conocer cómo se valoró esa prueba. Gatica, dice el veredicto, tenía una piedra en la mano y eso se considera un arma letal, ¿no es cierto? Un arma letal. Pero abogados de la parte acusatoria señalan que fue, esto es extraño, no sé por qué fue así, que fue la propia defensa que presentó un peritaje durante el juicio donde midieron la energía desplegada por piedras de distintos tamaños lanzadas con una resortera. Este era el peritaje. Con una onda. Claro, como ¿Ya? una resortera. Sí. Así, exacto. Onda Para ver la energía, sí, con una onda. Y lo hicieron a 20 metros de distancia, a distinta distancia, 20 metros de distancia. Recordemos que acá en este caso se suponía que Gustavo Gatica o los manifestantes de esta primera línea... Los manifestantes están detrás de una reja que los mismos manifestantes habían puesto. Y están a más de 20 metros de distancia. 24 metros. 24 metros. Bueno, y la conclusión de este peritaje que lo presentó la defensa decía que ninguna piedra lanzada de esa distancia causaba daño a alguien que la recibía. O sea, no causaba daño ni en la piel, ni en la cara, ni nada. Ya. Yo creo que, por ejemplo, ese es un ejemplo de valoración de prueba. ¿Y para qué? Para establecer que el arma que tenía Gustavo Gatica, en este caso la piedra, no era letal, no era un arma letal. No era una amenaza letal inminente para el carabinero. Claro, entonces que la proporcionalidad de la respuesta era desproporcionada en ese sentido. ¿Ya? Después hay otro tipo de pruebas que se van a tener que valorar de nuevo en un eventual juicio de nulidad que tiene que ver con los ángulos de disparo, que tiene que ver, por ejemplo, con que el ex teniente coronel Crespo tenía su escopeta sin la culata, entonces una escopeta que es más liviana, eso implica entonces se mueve de distinta manera, que tiene que ver con los ángulos en que estaba cada uno al momento del disparo. O sea, en fin, lo que quiero decir, que este es un ejemplo de valoración de la prueba que seguramente se van a revisar en el eventual juicio de nulidad. Y la segunda, también está el elemento contexto, que había llegado una bomba molotov a un carabinero minutos antes. Que mira, eso también es interesante, porque esto me explicaron. Que tú cuando respondes a una agresión, tiene que ser como prácticamente instantánea. O sea, tú no puedes responder a una agresión que ocurrió 5 minutos antes. Ya. Eso también es una valoración que se va a discutir. Para que sea defensa legítima. Para que sea defensa legítima. Y la segunda razón... No es lo que pensaron los jueces ayer. Digamos. No. Yo por eso estoy diciendo lo que creo que estoy diciendo lo que va a hacer la Fiscalía probablemente. Claro. ¿Ya?
Y la segunda razón para presentar un recurso de nulidad que podría utilizar la Fiscalía es cuando se considera que hubo una errónea aplicación del derecho y que ese error pudo influir directamente en el resultado. Claro, por eso se necesita el texto del 13 Bueno, Gustavo Gatica anunció... Andrea, si hay un recurso de nulidad, Ujú. ¿significa que el juicio se hace completo de nuevo? Sí. Todo de nuevo. Si es que pasa Si por es la que- Corte de Apelaciones sí. primero y la Suprema y la después. Suprema. Entonces, Gustavo Porque Gatica... se anula el juicio. Se anula el juicio, y hay que todo hacer parte todo de todo nuevo. de O sea, nuevo. esto se Claro, eterniza. parte todo de nuevo. Y en el fondo se valoran las pruebas de otra manera. Ujú. Pero todo de nuevo. todo de nuevo. Testigos ¿Y de esto nuevo. cuánto demoró? 14 meses. O sea, fueron como 300 Sí. jornadas. Pero ojo, va a tener algo arriba de la mesa que lo va a hacer más rápido. Es que, lo tienen que probar de nuevo, pero es que este tribunal probó la autoría de Crespo como autor único del disparo que provocó la ceguera de Gustavo Claro. Gatica. Todos los Ya, jueces dan eso, por claro, indubitado sí. que fue él el que disparó. Eso es como partimos a partir de aquí, digamos. ¿Ya? O sea, hay un hecho probado que es importantísimo, que queda en el autor material del Pero si se del anula, daño. ¿queda igual probado? No, eso no lo sé. Yo creo que no. No lo sé. Yo creo que hay que no. probarlo Hay nuevamente. que probarlo Yo creo que hay que probarlo nuevamente. Pero hay Pero un ya los jueces antecedente llegaron que a es cierta importante. convicción. Ya, Claro. lo que está claro es que este caso no está cerrado. Y la verdad es que no sabemos las consecuencias que va a traer, que ese otra arista, las consecuencias políticas que va a traer este caso. Algo de eso dice Carlos Peña hoy en una columna en el Mercurio de Valparaíso respecto de este asunto, porque dice en el fondo, porque es emblemático este caso. Porque en el fondo lo que enfrenta Claro. es lo que describías tú. Fabiola Campillay a un lado, Johannes Kaiser Claro. al otro lado. Ujú. Claro. Lo que enfrenta son las dos visiones respecto a lo que pasó en el Exacto. 2019. Y termina diciendo una frase que es buena, que no le va a caer muy bien a mucha gente en todo caso, que es el deber y la virtud de los jueces, que es hacer oídos sordos a la opinión pública y al debate político y a la prensa y prestar atención solo a la prueba y a los argumentos que se despliegan ante ellos y ofrecer al discernimiento público su decisión. Eso es lo que tienen que hacer los jueces. Claro. Bueno, y eso es lo que tenemos que agradecer todos. Porque Exactamente. hoy día estaremos en un lado y mañana estaremos en otro. Exacto. Exacto. En el- O sea, cuando que estemos en el que lado de los fallen de acuerdo a acusados. lo que es más popular. Exacto, cuando estemos en el lado de los Exactamente. acusados, ojalá los jueces fallen como están fallando siempre. Esperamos, ¿no es cierto? Como conversábamos ayer con la presidenta de la Corte Suprema, esto no es Pilatos decidiendo entre Barrabás Claro. y Jesús, ¿a quién aplauden más? Ya, la feminización. Lucía Santa Cruz dejó la grande. Sí, dejó Angélica la Bulnes. grande. El viernes, la historiadora Lucía Santa Cruz, destacada intelectual de la derecha chilena, que también ha sido voz y rostro del periodismo político, ¿se acuerdan? De Sí, cara al país, de cara al entre país. varias otras Ni cosas. más ni menos. O sea, una mujer que ha abierto bastantes espacios, o que ha sido pionera en distintos ámbitos. En nuestro país publicó su columna habitual en el Mercurio. Hay que decir que a Santa Cruz le gusta el debate, le gusta discutir, pero ni así ella pensó que iba a incendiar tanto la pradera, o cierta pradera. Desde ese momento en los chats de, por ejemplo, Comunidad Mujer, o de mujeres de ICARE, de mujeres como los que reúnen a mujeres con voz pública, no han parado de moverse. En su columna, titulada La gran feminización de la sociedad, dice que hoy las mujeres, lejos de ser discriminadas, gozan de gran poder y se pregunta por los efectos de eso. Y para sustentar su punto, Lucía Santa Cruz acude entonces a las ideas de una periodista estadounidense llamada Helen Andrews. Andrews es una autora conservadora que se graduó del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Yale y que ha adquirido bastante notoriedad con sus artículos, porque son unos artículos bastante controvertidos y polémicos. Le gusta también abrir polémica. En octubre pasado, después de haber dado una conferencia que llamó mucho la atención, Andrews publicó un ensayo a partir de esa conferencia llamado La gran feminización, que la hizo definitivamente famosa. Esto hay que decir, Lucía Santa Cruz dice que es un paper, pero la verdad es que no es un paper, es un ensayo controvertido, es como Ya. que plantea una hipótesis, pero no es el resultado de un estudio científico. Con esto no estoy, sino que es una propuesta, un ensayo provocador. Pero no pasaría la revisión de pares, porque no es el fruto de una investigación. Ya, y este ensayo parte así parte Helen Andrews. En 2019 leí un artículo sobre Larry Summers y Harvard que cambió mi perspectiva del mundo. El autor argumentaba, ella está hablando de un ensayo como anónimo, publicado en un blog. El autor argumentaba que el día en que Larry Summers renunció como presidente de la Universidad de Harvard marcó un punto de inflexión en nuestra cultura. Toda la era woke
podría extrapolarse a partir de ese momento, a partir de los detalles de cómo se canceló a Summers y sobre todo de quiénes fueron las responsables de la cancelación, las mujeres. En 2006, Summers dijo en una reunión académica Claro, que eso te iba a decir, pero fue por algo. fue por algo. Dijo en una reunión académica no pública, sino que como con Sí. académicos, que la menor presencia de mujeres en ámbitos de la ciencia y en ingeniería, hasta el presidente de la prestigiosa Universidad de Harvard, que había menos mujeres en ciencia y en ingeniería y que eso podía deberse a diferencias innatas entre hombres y mujeres. Y el comentario ofendió a muchos de sus pares, a muchas de sus pares. Uno dijo que casi se había desmayado cuando lo escuchó. Se filtró, o sea, se hizo público y terminó esto en que él tuvo que dejar el cargo. El ensayo, dice Helen Andrews, en que recordaban esto, argumentaba que no se trataba solo de que las mujeres hubieran cancelado al presidente de Harvard, sino de que lo habían hecho de una manera muy femenina. Apelaban a la emoción en lugar de la lógica. Entonces Helen Andrews dice, cuando leí esto, como que tuve como una epifanía, fue como una revelación. Se dio cuenta, dice ella, de que la gran feminización de las universidades, de las empresas, del periodismo, del derecho, pon el ámbito que tú quieras, lo está cambiando todo. En la última década, dice ella, hemos visto por primera vez en la historia que las mujeres pasan a ser, si no mayoría, a tener una representación súper similar a los hombres en distintas disciplinas, en las universidades, en las empresas. No entremos en que los hombres tienen los puestos, ocupan los puestos más altos, pero en general, como las mujeres están mucho más presentes e incluso en términos muy similares a los hombres en distintos ámbitos en Estados Unidos. Este, yo diría, es un punto sumamente interesante. Se ha investigado poco el efecto que está teniendo en los distintos mundos el ingreso masivo de las mujeres a áreas e instituciones que estaban dominadas hasta hace muy poco por los hombres y que incluso estaban diseñadas por los hombres. O sea, súper interesante preguntarse qué desafío, qué cambios, qué tensión está provocando eso. Pero Helen Andrews no se queda solo ahí, y ese es el problema. Dice que la llegada de las mujeres, de alguna manera, como ha contaminado la vía laboral y pública con una serie de prácticas y modos que tienen que ver con los rasgos constitutivos de lo femenino. Priorizar la empatía por sobre la racionalidad, la seguridad sobre el riesgo y la cohesión por sobre la competencia. Todo lo que uno asocia con wokismo, dice ella, implica privilegiar lo femenino sobre lo masculino. O sea, dice, hay una conexión intrínseca entre lo femenino y la feminización de la sociedad y la vida pública con el wokismo. Entonces, las mujeres, sus valores han hecho que se termine por privilegiar la sensibilidad y las emociones por sobre la excelencia y la búsqueda de la verdad. Y han conducido a una cultura de la cancelación donde la necesidad de mantener el consenso termina ahogando los hechos. O sea, dice, como las mujeres están más orientadas al consenso que al conflicto, están dispuestas a ahogar los debates, están menos orientadas a la búsqueda de la verdad, sino que a mantener la cohesión. El problema, dice Helen Andrews, no es que las mujeres sean menos talentosas que los hombres, ni siquiera que sus modos de interacción sean inferiores en ningún sentido objetivo. El problema es que estos modos no son adecuados para lograr los objetivos de muchas instituciones importantes. ¿Cuáles son unas declaraciones bien sorprendentes? Sí. Bueno. Estoy pensando Margaret Thatcher, Angela Merkel. Claro, que ella te diría, bueno, porque que, ella no, que decía, una no, que- mujer sea la excepción. Claro, como ya, las mujeres, ok. porque las mujeres no están, son diferentes, porque de fondo lo que está es como esta diferencia entre hombres y mujeres que no es solo como en aspectos físicos, sino que emocional. Las mujeres son más emocionales, menos racionales. Es una tesis polémica. La gran feminización, dice Helen Andrews, ha ocurrido además porque Estados Unidos se ha llenado de reglas de discriminación positiva y las mujeres compiten con ventaja. Entonces, dice ella, hay que terminar con eso y restablecer la meritocracia. Y entonces ahí entra la vieja disputa si la discriminación positiva subsidia a las mujeres o repara desigualdades que son estructurales. Bueno, pero Helen Andrews no se detiene en eso. Dice que de continuar este proceso, o sea, de continuar la gran feminización, esto amenaza a la civilización, que hay que restaurar valores masculinos porque la feminización está orientada hacia objetivos distintos del debate abierto y la búsqueda sin trabas de la verdad. Bueno, este ensayo de Andrews, les decía yo, vino precedido una charla, un video en que dice lo mismo, que ha circulado masivamente y abrió un gran debate en Estados Unidos. Incluso en los propios sectores conservadores, no todos están de acuerdo con Helen Andrews. O sea, ha sido criticada desde los propios sectores conservadores, pero en el fondo cayó en un país donde
los valores tradicionales, han sido como, hay una discusión sobre reponer los valores tradicionales, también como una mirada como media como idealizada de lo que era el pasado, si no piensen ustedes nada más en cosas de las que hemos hablado acá, pero como la emergencia de la moda de las tradwives. Las mujeres, las tradwives, ¿te acuerdas que hablamos una vez acá mismo en el Rat Pack de las tradwives, que son estas mujeres como que resaltan que no hay una sola manera de ser mujer como liberada y que quieren rescatar los valores tradicionales y la mitad son influencers. ¿Cómo se llama? Tradwives. Traditional wives. Traditional. Yeah. Entonces, como este modelo de mujeres que como que se gusta. repliegan en la casa. Está lleno de influencers de eso. Sí. ¿Ya? Bueno, a Chile el debate lo importó con gran éxito, por lo que hemos visto, Lucía Santa Cruz en su columna que ha generado harta respuesta. Ella, Lucía Santa Cruz, se aproxima al tema desde su preocupación por los ambientes académicos y universitarios, como por las cancelaciones que se han visto, han sido muy evidentes en distintas partes de Estados Unidos, en Europa, pero también acá en Chile muchas veces la sensación de que se ahoga el debate y que hay cosas que no se pueden discutir porque rompen ciertos consensos. Que hay gente que no puede ir a hablar a una universidad. Exactamente, Sí, que la funan, que la sacan. Y eso lo hemos visto acá en Chile. Y desde ahí nace la preocupación de Lucía Santa Cruz. Pero tocó una fibra y generó respuestas de distintos sectores. Respondió, por ejemplo, Comunidad Mujer. Eso es interesante porque en Comunidad Mujer todos conocen a Lucía Santa Cruz, la quieren, la respetan. O sea, no es una cosa personal, es como desde la República del Cariño, si quieren. Pero ¿cómo no iban a hacerlo si es una organización que lleva años promoviendo precisamente la inclusión y el avance de las mujeres en el ámbito laboral? Entonces mandaron una carta, dicen, es importante recordar que el acceso de las mujeres a la vida pública, académica y profesional no ha sido una imposición cultural reciente, sino la corrección de un déficit democrático histórico. No se trata de feminizar, sino de completar un mundo que estuvo incompleto. Asociar lo femenino, dicen, a lo emocional, y lo emocional o lo irracional es una reducción que nos empobrece. La racionalidad nunca ha sido patrimonio de un género, así como la capacidad de empatía, cuidado o resolución cooperativa de los conflictos tampoco lo es. Eso escriben María Olivia Recat, que es la presidenta de la organización, con las consejeras Paula Escobar, Cristina Bío, Bernardita Méndez, Lucía Damerte, Esperanza Cueto, Ana María Stuben, Alejandra Sepúlveda, Adriana Valdea, Amparo Cornejo, María José Abud. ¿Ya? O sea, mujeres de distintos ámbitos. También la han criticado de la Corporación Humana, Paula Salva, su directora y otras integrantes. Dicen, el debate no es si lo femenino amenaza la ley, porque la Lucía Santa Cruz y Helen Andrews hablan mucho de como el impacto que esto está teniendo a nivel derecho. De hecho, Claro. podrían hacer un análisis de algunas declaraciones que hace Constanza Martínez en la entrevista que acaba de tener con Iván. Pero dicen, no es si lo femenino amenaza la ley, sino si estamos dispuestos a sostener democracias que continúan operando sobre desigualdades estructurales que el propio derecho internacional exige remover. Sencillamente también mujeres a título personal. Acá el tema lo puso Emilia García, de Idea País, que vino el lunes, que no representa como a un sector súper liberal, sino que más bien conservador, y ella tenía hartas objeciones y hablaba también de una carta que mandó la licenciada en Filosofía Magdalena Undurraga. O sea, ha generado una respuesta como en distintos sectores. Lucía Santa Cruz ha respondido a cada una de estas observaciones y ha defendido su punto, demostración quizás de que las mujeres no escabullen el conflicto, sino que Claro. pueden confrontar ideas. Pero bueno, de fondo yo les decía, está la diferencia entre hombres y mujeres, hasta dónde se puede llevar ese argumento, los estereotipos, los prejuicios que hay al respecto, pero esta discusión va a seguir, no la vamos a saldar acá, pero deja algunos aspectos interesantes. Lo primero, lo que yo decía, la pregunta, que sí me parece que es sumamente interesante. ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo, el mundo de las universidades, el mundo de la medicina? Todo con la llegada masiva de mujeres. Porque evidentemente sí está, y eso está poco estudiado. Y lo otro es que esto puede parecer una discusión muy de élite, en las páginas del Mercurio hoy día viene una editorial, pero la verdad es que justamente eso es parte del asunto, porque pese a que el debate sobre el rol de las mujeres en la sociedad ha estado bastante ahogado en el último tiempo acá en nuestro país, y a veces damos muchas cosas por sentadas, la verdad es que esto demuestra que es algo muy abierto, incluso entre mujeres que ocupan posiciones súper relevantes y tienen mucha voz en el mundo público. O sea que no es algo, qué rol ocupan las mujeres, por qué y cómo y con qué efecto, no es algo que podamos dar por resuelto. Así con esa controversia. Interesantísimo. Muy. O sea, a mí me parece completamente válido que Lucía Santa Cruz ponga el tema arriba de la O sea, mesa. eso es muy interesante porque mira Sí. la conversación a la que nos está llevando. Pero me encantaría responderle. Bueno, las cartas del Mercurio te esperan. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Andrea Vial? Bueno,
Yo creo que aquí hay una notición que aclara algo que se venía sospechando hace mucho tiempo, y es el tema de quién asesinó a Julia del Carmen Chuñil Catricura, que durante tanto tiempo se pensó que era como una desaparecida política, Era un una crimen ambientalista. Bueno, resulta que la Fiscalía Regional de Los Ríos hoy ha informado que detuvo de orden de detención en la causa de la desaparición de Julia Chuñil a los 3 hijos y un ex yerno de la víctima por delitos de robo con violencia y homicidio calificado. Y parecido Así en el que caso de la parecido en el caso de los hijos. Todos en calidad de autores. Y vamos a ver entonces qué pasa en el control de detención y formalización que debe estar ocurriendo Tú en estos hablaste, momentos. a la de una de la esto, tarde. tú hablaste Hablé de este esto, caso sí, hace sí. un par de meses. Y No, precisamente... más tiempo. No, Más se nos tiempo. fue hace tanto. No, fue más tiempo. Bueno, pero ya ahí planteaste Y ahí precisamente estaba, esto. claro. Sí, po. Y vaya, como los que defendían la tesis del crimen político las emprendieron contra los medios de comunicación y contra la Fiscalía. Sí. Pero bueno, vamos a Sí. ver qué pasa Ay, y cuáles son los argumentos que tiene la Fiscalía al respecto. Atentos a Angélica Bulnes. El presidente Gabriel Boric confirmó hace poquito que va a formalizar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. O sea que va a oficializar la candidatura, no va a esperar a que llegue el nuevo gobierno. Y justo hoy, a las 3:30 de la tarde, la expresidenta Michelle Bachelet interviene en un panel del Congreso del Futuro denominado Multilateralismo, Desafíos y Oportunidades en un Mundo en Transición, en el que también va a participar la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria Lafuente, entre otras personas. Así que Y muy moderado por María Angélica Wolf. Ah, bueno. Ah, ¿la vimos hablar tú? Sí. Sí. Ah, buena. Otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Efectivamente fue en octubre que hicimos, no fue hace Octubre. tanto Ah, tiempo, yo ¿viste? pensé que más, 3 meses, sí. Oye, atentos a esto. Hoy formalizan a 2 conservadores de bienes raíces y al dueño de una casa de cambio en la Sí. trama bielorrusa, Ah. capítulo nuevo. Pero reportea.cl Sí. tiene un artículo de Nicolás Sepúlveda que desbarata, o sea, que afirma que una declaración de uno de los formalizados de hoy, Yamil Najle, conservador de bienes raíces de Chillán, desbarata la hipótesis, la tesis que ha sostenido Ángela Vivanco, la ex jueza de la Suprema, de que ella nunca supo nada de los negocios de su pareja Gonzalo Migueles y exhibe. El conservador dice, esto es imposible porque se llevan muy bien, estoy seguro que sabían ambos, pero además exhibe un correo electrónico de Ángela Vivanco, firmado por ella, donde le transmite a Migueles un borrador del contrato, que es un contrato simulado entre Migueles y el conservador, para que le pagaran un sueldo ideológicamente O falso. sea, le desarma toda la tesis Le de desbarata la defensa. tesis, sí. Así que eso, atentos con ese artículo, está en reportea.cl. Con Angélica Bulnes, con Andrea Vial. En el Rat Pack de hoy, la mesa de editoras, una presentación de Bodega San Francisco Creciendo Juntos. Que tengan un estupendo miércoles. Buenos días. Muy buenos Gracias, buenos días. días.